Hoy vamos a hablar sobre senoides y fasores, su aplicación para solución de circuitos en corriente alterna. Un voltaje senoidal estaría definido por la amplitud, en este caso en voltios, por ser un voltaje senoidal, y después multiplicado por una función seno de omega t, donde omega es la velocidad angular en radianes por segundo y t es el tiempo en segundos. El ciclo de un senoide se da cuando Wt, que sería un ángulo, es igual a 2π, que serían 360 grados. O sea, es una vuelta completa, por decirlo así. Ese es un ciclo. Y el tiempo que dura hacer un ciclo se llama periodo t y se puede averiguar como 2π entre omega. Esto nos daría un valor en segundos, que sería el espacio que hay desde acá hasta acá. O sea, lo que dura en segundos en hacer un ciclo completo. También tenemos que la cantidad de ciclos que se pueden dar en un segundo es conocida como la frecuencia y sería el inverso del periodo, o omega entre 2π. Además tenemos el concepto de fase, puesto que una expresión más general de un senoide incluiría no solo su amplitud y su función seno con esta velocidad angular multiplicada por el tiempo, sino también un ángulo de fase. En este caso está representado como φ. Si tenemos un ángulo de fase sumado, es un ángulo de fase que está a la izquierda del origen, digámoslo así, ¿verdad? Porque como el tiempo corre en esta dirección, aumenta en esta dirección, a nosotros tener un ángulo que se suma, nos hace que la onda inicie antes. Ven que la onda anterior que teníamos sin desfase iniciaba acá, pero ahora en cambio tenemos que la onda inicia antes, ¿verdad? Esto se llama adelanto. Un ángulo positivo es un adelanto. Entonces podemos tener relaciones de fase entre dos o más ondas o también con el origen. Por ejemplo, en este caso vamos a tener una onda A aquí y una onda B acá, que van cambiando, y que en el caso de A tiene un desfase de 90 grados positivos, lo que significa que inicia antes del origen 90 grados, ¿verdad? O sería el equivalente a pi medios, pero normalmente siempre se expresa en grados y no en radianes, para mayor facilidad, es lo más común. Y luego tenemos que la onda B más bien tiene un desfase de menos 60 grados, entonces inicia luego del origen, 60 grados luego del origen. Entonces, bueno, esto se puede expresar de otra manera, que es decir que la onda A se adelanta 90 grados al origen. Recuerden, esto decimos que se adelanta porque como el tiempo avanza en esta dirección, vean que la onda inicia con su primer ciclo de subida, inicia 90 grados antes del origen. El origen está acá, ¿verdad? Recuerden que la primera, que no tenía desfase, iniciaba aquí, ¿verdad? En este momento empezaba a subir en el origen. Entonces en este caso A se adelanta 90 grados al origen, y en el caso de B es todo lo opuesto. Como el tiempo avanza hacia acá, primero pasamos por el origen y hasta 60 grados después nos encontramos la primera subida de esta onda, y eso significa que esta onda B se atrasó 60 grados respecto al origen. También tenemos las relaciones de fase entre dos ondas. Entonces en el caso de A, que es esta la azul, podemos ver que está
adelantada. Esto lo podemos hacer comparando los dos puntos en los cuales la onda, digamos, tenga el mismo comportamiento. Por ejemplo, en este caso la onda está pasando por 0, ¿verdad? Tiene una amplitud 0 y tiene una pendiente positiva. Entonces, si nosotros vamos a buscar cuando la onda B está en una situación similar, nos damos cuenta que eso se da aquí. Aquí la onda B está pasando tiene amplitud 0 y una pendiente positiva. Y entre estos dos puntos hay 150 grados, 90 más 60. Eso significa que como el tiempo va avanzando en esta dirección, nos topamos primero la onda azul, que es A, y entonces podemos decir que la onda A se adelanta 150 grados a la onda B. E igualmente podemos expresar exactamente lo opuesto en el caso de B con respecto a A. Diríamos que B, que es aquí, está atrasada con respecto a 150 grados, ¿verdad? Estas dos nomenclaturas son, digamos, equivalentes. Ahora vamos a hablar sobre fasores. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de un senoide. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta onda A que tiene una amplitud AP y tiene un desfase de 90 grados, como estas otras cosas, el seno y la velocidad angular no cambian y la onda seno es periódica, o sea, se repite constantemente, nosotros las únicas dos cosas que necesitamos para poder identificar plenamente un senoide es solamente su amplitud y su fase. Por lo tanto, un fasor es una forma en la que se representa esto usando solamente su amplitud y su fase, ¿verdad? Y para poder ver este fasor a qué corresponde, podemos ver que simplemente en este caso es una representación de esto es en el tiempo igual a 0, que es el que es más utilizado, digamos. En el tiempo 0, o sea, en el puro origen, nosotros vamos a ver que si hacemos un círculo de diámetro AP, ¿verdad? Que eso fue lo que hicimos aquí. Este círculo tiene un diámetro AP y vamos a intersecarnos con el origen. Nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener en ese momento el valor A, y esto nos va a dar un ángulo de desfase de 90 grados positivos. Los ángulos en fasores se miden de forma positiva hacia allá. Cuando van hacia acá, en esta dirección son positivos y obviamente en esta otra dirección son negativos. Entonces, con esto podemos identificar plenamente a esa onda sin necesidad de tener todo el comportamiento en el tiempo, que como es periódico no vale la pena repetirlo y puede, digamos, hacer muy lento el análisis. Para poder hacer análisis de forma más sencilla, los fasores son representaciones simplificadas que reflejan este comportamiento invariante en el tiempo de las ondas senoidales, ¿verdad? Entonces ahora pues podemos ver que también si tenemos esta otra onda B, que como ya vimos tiene un desfase de menos 60 grados con respecto al origen, entonces nuevamente si nosotros hacemos un círculo de diámetro BP y vamos a buscar la intersección con el origen, vamos a encontrar exactamente en ese punto, ¿verdad? En la línea de intersección con el origen, ahí podemos dibujar este fasor, ¿verdad? Que como ven es una especie de vector, pero es una representación de un número complejo que tiene una magnitud BP y un ángulo menos 60. Entonces ven que tenemos 60 hacia abajo y ya con eso tenemos totalmente caracterizado, digamos, nuestra onda senoidal, porque no va a cambiar
en el tiempo. Y esto lo hacemos siempre, como les decía anteriormente, casi siempre, o siempre más bien, en el tiempo igual a 0. Vea que aquí se puede ver que el desfase entre ambas es este desde acá hasta acá, que son 150 grados. Desfase entre ambas ondas, ¿verdad? Ya con esto podemos hacer análisis más complejos. Vamos a ver cómo funciona la notación fasorial. Bueno, lo más sencilla es la que llamamos la polar, en la cual tenemos este valor R, que es simplemente la magnitud desde este punto a este punto de acá, esta magnitud R, y el ángulo, en este caso lo estamos mostrando como zeta. Entonces este fasor Z que estoy poniendo acá tiene una magnitud R y un ángulo zeta, ¿verdad? Y si ustedes ven, es un número complejo. Acá en esta zona están los imaginarios y aquí están los reales. Él tiene un componente imaginario y un componente real. Podemos ver cuál es el componente real. Lo vamos a llamar X. El componente real es R multiplicado por el coseno de zeta. Eso nos da el componente real, que le estamos llamando X. Podemos ver también el componente imaginario, que le vamos a llamar Y, que es simplemente R multiplicado por el seno de zeta, ¿verdad? Que nos daría esta línea de aquí, que es exactamente lo mismo de acá. Y con eso podríamos hacer la representación ya no polar, sino rectangular del número complejo, que sería X más JY, que nosotros siempre escribimos J en lugar de I, porque como en electricidad se usa muchísimo la I para corriente, para denotar una corriente, la I minúscula. Entonces vamos a hacer uso de la J para representar números complejos. Ahora podríamos hacer de vuelta una reconversión, digamos, hacia polar, y para eso pues simplemente tendríamos que sacar el valor de R de nuevo, siendo Pitágoras, ¿verdad? Que sería X al cuadrado más Y al cuadrado, y para averiguar el ángulo pues simplemente el arco tangente de Y entre X. Entonces con esto podemos hacer conversiones entre polar y rectangular, rectangular y polar, y estas son las notaciones que vamos a utilizar. También podemos hacer muchas operaciones con fasores que obviamente ustedes pues puede ser que muy probablemente ya las conocen porque ya llevaron esta materia en números complejos, pero vamos a repasar que primero tenemos la suma, que sería la suma de los componentes reales más la suma de los componentes imaginarios. La resta, que sería la resta de los componentes reales más la resta de los componentes imaginarios. La multiplicación, que sería la multiplicación de sus dos magnitudes más la suma de los ángulos. Y la división, que sería la división de las dos magnitudes y la resta de los ángulos. Después el inverso, que sería simplemente el inverso de la magnitud y el negativo del ángulo. La raíz cuadrada, que sería la raíz cuadrada de la magnitud y el ángulo dividido entre 2. Y por último el conjugado complejo, que es simplemente cambiarle de signo a la parte imaginaria, que en este caso nuestra parte imaginaria tiene signo positivo, entonces se le cambia signo a negativo, y eso sería el conjugado complejo, digamos, de Z1, que sería lo mismo de mantener la magnitud igual y ponerle un negativo al ángulo. Cualquiera de estos dos es equivalente, y eso sería el conjugado complejo. Y con esto terminamos el tema de senoides y fasores. Muchas gracias.